¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper duper bien. Nos quedamos en el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Godreff y Ouspensky, y nos hemos quedado en la página 75 y el comentario, fíjense, no les digo siempre la fecha, pero este es de 16 de febrero de 1946. Fíjense qué maravilla de conocimientos desde esta época, ¿no? Dice el comentario sobre el renunciamiento al propio sufrimiento. Habrán oído decir a menudo que la única cosa que podemos sacrificar en el trabajo es nuestro sufrimiento. Voy a volver a leer, amigos. Habrán oído decir a menudo que la única cosa que podemos sacrificar en el trabajo es nuestro sufrimiento. El trabajo nos enseña que debemos tener una nueva clase de sufrimiento que no se basa en nuestro sufrimiento ordinario y mecánico. Toda mudanza en uno mismo solo puede tener lugar renunciando a lo que era uno antes y convirtiéndose en algo diferente. La transformación de uno mismo significa llegar a ser diferente. No me puedo cambiar a mí mismo si sigo siendo la misma persona que soy mecánicamente. Por lo tanto, con el fin de mudar, es preciso que renuncie a algo, que sacrifique algo. La idea de sacrificio impregna todo el esoterismo. La razón de ello es obvia. Se debe a que es imposible toda mudanza de uno mismo a no ser que se renuncie o se sacrifique algo de lo que se es al presente. Se ha repetido a menudo en esta enseñanza que el cambio de ser significa que se debe modificar algo en uno mismo, en el propio ser. No se puede ser lo que se es y al mismo tiempo cambiar. El cambio de ser siempre presupone la renuncia a algo y de este modo el sacrificio de algo en el propio ser. Y el trabajo dice que la primera cosa que es preciso sacrificar, y aquí hago hincapié en la primera cosa, es su habitual sufrimiento mecánico. Ahora bien, a no ser que entienda el significado de lo que se dice aquí, no podrá empezar el trabajo correctamente en sí mismo. Si parte de sus propias ideas, de lo que debe sacrificar o a lo que debe renunciar, no le servirá de nada y no le dará resultado alguno. Lo primero que debe hacer un hombre, una mujer, es renunciar a su sufrimiento y sacrificarlo ante todo, porque esto lleva a un cambio de ser. Para que esto suceda es preciso distinguir, por medio de la observación de sí, cuál es la causa de su sufrimiento. Recuerdo que el señor Ouspensky habló al principio sobre esta cuestión. Inició su charla diciendo que todos eran dominados, sin saberlo, por formas típicas de sufrimiento de las cuales derivan su autojustificación. A saber, justificaban su sufrimiento y así lo daban por sentado, como parte integrante de sí mismos. Dijo que era una especie de cosa que uno siempre arrastra tras de sí o la empuja enfrente de uno. Describió muy claramente, con palabras que no recuerdo con exactitud, cómo la gente está encadenada al sufrimiento que ha acumulado con arreglo a sus ideas de vida y a la forma en que fueron tratados por ésta. Dijo, todo este sufrimiento pertenece al lado de la personalidad. Dijo, la gente sufre inútilmente, pero se aferra a su sufrimiento. Han encontrado que la vida no era lo que suponían y, en lugar de discernir sus formas de imaginación y sus actitudes adquiridas hacia la vida, solo creen experimentar un sufrimiento real, genuino, y en consecuencia sienten que nadie comprende lo que han padecido. Todos, dijo, son arrastrados por este sufrimiento adquirido del cual proviene toda la consideración interior y el hacer cargos. Toda la consideración interna y el hacer cargos, dijo, se basan en dicho sufrimiento adquirido al que tanto valor concede la gente. Habló sobre la imposibilidad de escapar a la personalidad con sus actitudes adquiridas y topes, salvo por medio de una fuerza enteramente nueva capaz de destruir este desorden, esta inútil confusión en nosotros mismos. Dijo, hemos de pensar de una nueva manera, tanto acerca de la vida como acerca de nosotros mismos. Y esto solo es posible cuando sintamos una nueva fuerza que nos penetra
arrastrando tras sí nuevas ideas, nuevas maneras de tomar las cosas. La redención del sufrimiento es difícil, pero posible, mientras que en la vida es imposible. Cuando empiece a comprender el trabajo y todo cuanto enseña y lo compare con lo que es, entenderá lo que quiero decir. Verá cómo lo que es muy distinto de lo que según la enseñanza del trabajo debería ser. El señor Ouspensky empleó aquí una frase que siempre recordaré. Dijo: cuando se anda a la par del trabajo y se llega a ser consciente de lo que se es, mediante la observación de sí, se discierne cómo no se es semejante al trabajo, cómo el propio ser no corresponde a él. La gente preguntaba entonces: ¿qué debemos hacer? Siempre contestaba: es preciso que se recuerden a sí mismos, y la primera cosa es renunciar al propio sufrimiento. Creo que quería decir, en lo que concierne a la última parte de lo que expresó, que mientras se siga llevando el sufrimiento a cuestas, no se puede hacer el trabajo. Es menester renunciar a él, esto es, se ha de sacrificar esa extraña cosa en nosotros que es la base de toda la consideración interna y el hacer cargos. En otra oportunidad, el señor Ouspensky dijo: nadie puede alcanzar un nivel más elevado de ser a menos que renuncie a sus presentes formas de sufrimiento. Al mismo tiempo hablaba sobre la idea de justicia y subrayaba que lo que llamamos justicia no tiene nada que ver con la justicia. Dijo: justificarse a sí mismo siempre se origina en nuestra propia idea de justicia. Por ejemplo, cada uno justifica sus estados negativos. Quería decir que todos tienen el sentido de lo que es la justicia para ellos, y al encontrar que la vida no corresponde a esta idea, se aferran a lo que creen debe ser la justicia para ellos. En consecuencia, justificamos nuestros estados negativos, nuestra consideración interna y el hacer cargos. Y si examinamos todo desde el punto de vista del trabajo, empezamos a darnos cuenta que no podemos justificarnos a nosotros mismos fundándonos en nuestras ideas de justicia. Es preciso actuar desde otro sentido de justicia. Supongamos que habla equivocadamente en el trabajo y se ve obligado a confesar que habló equivocadamente. Hallará que siempre se justifica a sí mismo sobre la base de sus propias ideas de justicia, justificación personal de sí. Y tras esta justificación está su sufrimiento, que surge de la idea que justifica que ha adquirido e imitado. Eso tiene que ser quebrantado por algo más alto, por una forma más elevada de lo que es la justicia. Tal vez se diga: en cuanto a la vida tengo perfecta razón en sentir su injusticia, pero en cuanto al trabajo y sus ideas no puede decir la misma cosa. En el trabajo, estamos bajo una nueva disciplina, un nuevo sentido de la justicia, a saber, de lo que es correcto, de lo que es justo, desde un nivel superior. Así, tenemos que aprender a servir otra serie de ideas muy diferentes de las que hemos adquirido en la vida. El señor Ouspensky dijo: somos como macacos. Un macaco puede justificarse a sí mismo en función de otro macaco, pero estamos tratando de llegar a ser seres humanos y ya no podemos justificarnos a nosotros mismos a función de ser macacos. Subrayaba constantemente que en el trabajo nos enseñan ideas autodisciplinas que no son necesarias en la vida. Dijo: tratamos de obedecer a leyes superiores, esto es, tratamos de llegar a ser personas conscientes de modo que podamos vivir entre personas conscientes y aprender a comportarnos en este nivel superior de seres. Este trabajo proviene de gentes conscientes. Ahora bien, para retornar a la cuestión de la primera cosa que es preciso sacrificar, a saber, nuestro sufrimiento mecánico, es evidente que debemos discernir ante todo cuáles son las formas que el sufrimiento mecánico adopta. A menos de tener conciencia de una cosa, no podemos sacrificarla. No se puede tomar como punto de partida una cosa de la que se es inconsciente. El trabajo se propone acrecentar nuestra conciencia de nosotros mismos, de nuestro estado de ser. Nadie puede trabajar sobre su ser, a no ser que empiece a observar a qué se asemeja su ser.
El trabajo dice que en lo que respecta al ser, todos tienen su propia forma de sufrimiento, de emociones negativas, de agravios, de pensamientos y sentimientos tristes y otras cosas del mismo tenor. Esto se aplica a todas las personas, no hay excepción alguna. Y esa cosa que nosotros mismos, y esa cosa en nosotros mismos, que nos dicen de sacrificar, es el principio mismo de esta enseñanza. Por lo tanto, es muy necesario tratar de observar nuestra forma de sufrimiento. Quizás se les ocurra preguntar, ¿cuáles son esas formas de sufrimiento que hemos de sacrificar? Es el sufrimiento del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre. Por ejemplo, un hombre siente que nunca ha conocido a la mujer que lo entiende realmente, o sentir simplemente que nunca lo aprecian verdaderamente, ni tampoco le ofrecen oportunidad alguna de serlo, y así sucesivamente. O una mujer siente que nunca pudo casarse, o que nunca tuvo hijos, o que tiene demasiados hijos, y este es su sufrimiento. Luego, considere todas las formas mecánicas de sufrimiento que surgen del sentimiento de que sus padres nunca lo comprendieron, ni su esposa, ni sus hijos. Creo que es imposible enumerar todas las formas de sufrimiento que las gentes se forjan y a las cuales se aferran como si fueran la cosa más valiosa de su vida. Y es exactamente ese sufrimiento que deriva de la vida y todas sus torpezas el que debe ser sacrificado. Y aquí es preciso que les recuerde lo que se dijo recientemente acerca de si solo hubiera tenido una mejor oportunidad, si solo hubiera tenido un hijo, si solo hubiera conocido a la persona conveniente, si solo la guerra no hubiera estallado cuando lo hizo, si solo hubiera invertido mi dinero en marcos alemanes, si hubiera sido más alto, si tuviera la cara que tengo, si no tuviera la cara que tengo, si tuviese más dinero, si pudiera conocer una mejor clase de gente, si me mostrasen más simpatías en todos mis disgustos, que si solo está conectado con todo el sufrimiento mecánico que debe ser sacrificado. Otra forma de sufrimiento es el sentido de haber fracasado. Lo extraño es que se suele gozar de esta forma de sufrimiento. Una persona que nunca ha hecho un verdadero esfuerzo en la vida suele fracasar y lo que es curioso goza de su fracaso. O una persona cree que ha hecho todo lo posible para entablar relaciones con alguien difícil y luego de haber fracasado goza de su derrota. Esta curiosa forma de sufrimiento no puede ser explicada en esta disertación. Como dije, es una forma muy curiosa de sufrimiento, por lo cual algunas personas se adaptan a la vida malográndose y gustan de hablar sobre este particular. Pero en tales casos siempre se encontrará que algunas formas de orgullo o vanidad les permiten pretender que su fracaso es genuino, recayendo en el sentimiento de que podrían haber tenido éxito o triunfado en alguna otra cosa, en especial si se enorgullecen de su posición social, de su origen o de otra cosa de la misma clase, es decir, algo puramente negativo que en realidad no son ellos mismos. He pensado a veces que esta es la forma más difícil de tratar cuando una persona admite su fracaso, aferrándose siempre secretamente a alguna otra cosa. Esta es una clase espuria de sufrimiento. Al mismo tiempo es preciso analizarlo y sacrificarlo. Tras ello se oculta el sacrificio del orgullo y la vanidad, pero este ejemplo muestra hasta qué punto las personas son insinceras consigo mismas y cómo el engañarse a sí mismas les permite seguir viviendo. No vemos el otro lado de la cuestión, el lado oscuro, no aceptado, no reconocido. Es por eso que el trabajo dice que una observación de sí imparcial deja penetrar un rayo de luz en ese lado oscuro que se opone al desarrollo individual en todo hombre. Somos todos farsantes, pero no vemos nuestra farsa, y en el trabajo es lo que debemos hacer. Todo nuestro sufrimiento mecánico es una farsa, únicamente no lo admitimos. El sufrimiento fraudulento es la tónica de lo que debemos sacrificar. El verdadero sufrimiento es muy distinto y siempre nos abre a un nivel más alto. El sufrimiento fraudulento nos cierra.
Es extraordinario cómo un momento de verdadero sufrimiento hace que todo desaparezca en torno de una persona que en tales momentos ésta comprenda plenamente de qué trata el trabajo. Pero el sufrimiento fraudulento, autoinventado, se interpone entre nosotros y los centros superiores. Esto es entre nosotros y la voz del trabajo que siempre nos está hablando, y primero debemos oírla desde el exterior, de un maestro, y al cabo de un tiempo la oiremos hablándonos interiormente. Lo extraordinario es que se suele conocer a gentes que niegan tener cualquier clase de sufrimiento mecánico. Son por lo general personas pagadas de sí mismas y en realidad muertas en sí mismas. Y empero, si se las trata inteligentemente, no se tarda en descubrir que tienen sus formas ocultas de sufrimientos derivadas de la vida. Ahora bien, conviene observar las propias formas características de sufrimiento mecánico, y aquí es preciso observar las propias fantasías, esto es, el trabajo pasivo de la imaginación en uno mismo. Recuerdo que una vez me impresionó mucho la idea de que al menos 1 millón de personas mueren todas las semanas y que probablemente muchas creen que irán a un mejor lugar. Están llenas de sus problemas personales, de sus agravios, de su sufrimiento en esta tierra. Entre esta gente, ¿cuántos cree usted, suponiendo que es una especie de ser situado en un nivel superior y que tiene que dirigirlos a sus respectivos lugares en el mundo espiritual, cuántos les sorprenderá por no pertenecer al tipo ordinario? ¿No se presentarían cada uno de ellos quejándose, es decir, trayéndole todos sus sufrimientos mecánicos, agravios, todas sus cuestiones relativas a que alguien no les dio los buenos días? ¿Y cuántos vendrían completamente limpios, sin agravios, sin sufrimiento alguno de la tierra? Y cuando les preguntaran qué deseaban, contestarían, no que deseaban justicia, sino que deseaban saber más y saber más y comprender más. Esta visión me impresionó sobremanera y me hizo pensar con hondura en lo que yo sería en estas circunstancias. Hemos hablado a menudo de perdonar las deudas y de lo que significaba cancelar las quejas contra los otros. Todos nuestros problemas terrenales no tienen valor alguno en un nivel de ser superior, y nuestro trabajo radica en cancelar nuestros problemas tierra, nuestro sufrimiento tierra, nuestros cargos internos, nuestros estados negativos hacia los otros, nuestros agravios hacia los otros, nuestra antipatía hacia los otros y nuestro odio hacia los otros. De otro modo estamos destinados a la tierra, así como los monos de los cuales hemos hablado. ¿Creen ustedes que es una idea muy amarga? Me imagino que la vida misma puede darnos alguna idea de lo que esto significa. Si desea alcanzar una posición más elevada en la vida, tiene que pasarse el tiempo presentando sus agravios, sus mezquinos problemas personales en vista de la posición que desea alcanzar. El señor Uspensky me dijo una vez, las gentes no comprenden que el trabajo trata de conducirnos a determinado lugar y que ha establecido instrucciones definidas en cuanto al camino que es preciso recorrer para llegar allí, a condición de trabajar sobre sí mismo, y que por lo tanto a medida que una persona progresa, el trabajo cambia para ella. Me estaba hablando de aquella época sobre algo en mí que me detenía y me dijo, ¿no se da cuenta que esto no tiene nada que ver conmigo, sino que está en usted mismo? Y que mientras no trabaje sobre ello y trate de no identificarse con ello, siempre lo detendrá. Dijo, pone reparos a esas gentes, pero ellas son usted y usted es ellas. Naturalmente en aquella época no discernía que esto era parte de mi sufrimiento. No me daba cuenta que este era uno de los significados de renunciar al propio sufrimiento. En otra ocasión me dijo mirándome de soslayo, ¿por qué goza tanto de sus emociones negativas? Y siempre recordaré, aunque no recuerde con exactitud las palabras que me dijo su mirada de soslayo. Es de hecho esa mirada lo que me hizo observar que gozaba de mis emociones negativas. Esto es mi sufrimiento mecánico. Supongo que ahora muchos de ustedes ya entienden hasta qué punto gozan de sus emociones negativas. El trabajo dice que para llegar a un nivel de ser superior no debe de haber emociones negativas.
y que la parte negativa del centro emocional debe ser destruida en nosotros. De otro modo, si nuestras presentes formas de sufrimiento intervienen en los centros superiores, estas se intensificarán 1000 veces. En una oportunidad oí a Godric decir, debemos destruir nuestro centro emocional. Como hacía poco tiempo que estaba en el trabajo, me pareció algo terrible, y cuán duro y cruel sería todo si nuestro centro emocional fuera destruido. Cuando hube pasado más tiempo en el trabajo, comprendí claramente lo que esto significaba. Nuestro centro emocional, tal como es, no es nada sino emociones de sí, con las resultantes emociones negativas que surgen de ellas. La purificación del centro emocional debe, hablando prácticamente, destruir al centro emocional en nosotros tal como es ahora, con todas estas nuestras pequeñas reacciones personales, sensitivas y difíciles, nuestros pequeños sentimientos personales acerca de los demás, nuestro manojo de sensitivos gustos y disgustos, en suma, las mezquinas emociones que seguimos teniendo mientras las emociones de sí nos gobiernen. Cuando se sirve realmente al trabajo, hay que desechar esas pequeñas, cotidianas, mezquinas emociones de sí, y solo se lo puede lograr cuando se entiende que el trabajo es mucho mayor que uno mismo. Hemos hablado recientemente sobre este particular en conexión con la comprensión de una mente superior. Es preciso servir al trabajo y no a sí mismo. El trabajo no debe ser función de uno mismo, sino que uno mismo debe llegar a ser función del trabajo. ¿Qué significa servir al trabajo? Significa obedecer lo que el trabajo nos enseña. Se dijo recientemente en una reunión que es preciso comprender que servir al trabajo significa servirlo psicológicamente para empezar. Supongamos que una persona está a punto de divulgar algún escándalo desagradable y de pronto se recuerda a sí mismo en conexión con lo que el trabajo enseña sobre este particular y no divulga el escándalo, sabiendo que hacerlo es mecánico y solo la dañaría. Entonces dicha persona sirve al trabajo. O supongamos que desea ser negativo porque una persona no lo ha tratado de la manera que usted considera justa según sus ideas de justicia y se recuerda a sí mismo y no reacciona mecánicamente. En este caso, servirá al trabajo. Servir al trabajo significa obedecer a lo que la enseñanza, a lo que le enseña a practicar sobre sí mismo. Se deja dominar por la tristeza y el mal humor, las objeciones y así sucesivamente, y observa su estado y empieza a separarse de él. Entonces sirve al trabajo. Y al hacerlo renuncia a una parte de su sufrimiento mecánico. O supongamos que está a punto de pasar a uno de sus típicos estados de preocupación, de quejas, de perder la cabeza por cualquier motivo, de tener disgusto por todo. Estos estados que le hacen perder constantemente la fuerza. Supongamos que lo observa y deja de identificarse con él, porque el sentimiento de trabajo está en usted. Entonces está sirviendo al trabajo psicológicamente. Ya empezó a trabajar sobre sí. Ya empezó a ver lo que el trabajo significa para usted. Ya empezó a obedecer a algo que no es usted mismo. Todo esto pertenece a la renuncia al sufrimiento. Mas para trabajar sobre sus formas típicas de sufrimiento es necesaria una detenida y sincera observación de su ser. Y también llevar el trabajo a aquellos lugares en su ser mediante la luz de la observación de sí e intentar no acompañar esas emociones, esas reacciones, no identificarse con ellas, no poner el sentimiento de yo en ellas. Y cuanto más se valorice el trabajo en el que el significado superior es algo que está por encima del significado de la vida, más le ayudará el trabajo a vencer su sufrimiento mecánico. Aquí termina este comentario, amigos. Nos vamos a quedar en la página 80 y el comentario nuevo será el significado psicológico del pie. Y vamos a comentar ahora el comentario sobre el renunciamiento al propio sufrimiento. ¡Hey, amigos! Es una cosa maravillosa esto porque qué chistoso que podamos
discernir en un momento dado que volver a nuestro típico estado de hacer las cosas, de percibir las cosas y de reaccionar a las cosas es lo que nos hace precisamente sufrir. ¿Sí? Yo me identifico mucho con estas ideas de no ser tratado justamente. Me están tratando injustamente. Yo no merezco que me traten así. Entonces, si te pega en un momento dado ese ego tan grande de que deberías de haber sido tratado de otra forma, porque tú eres muy importante y porque en ese momento tú te debías toda la consideración, ¿verdad?, de todos los demás hacia ti, o sea, tú te estás considerando interiormente, ¿no? ¿Por qué no me trataron bien? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Sufres porque estás esperando de las otras personas determinados elogios, determinados abrazos, determinada consideración de lo que haces, de lo que dices, o tenerte en cuenta para esto y para el otro. Entonces, cuando nosotros podemos lograr cacharnos en el momento en que estamos sintiéndonos mal, ya estamos empezando a sufrir, ¿no? Porque no me considero esta persona, porque no me tuvo la suficiente nobleza de decirme, tú estás perfecto, que gracias por lo que me diste, gracias por lo que me trajiste, gracias por lo que me has dado, o te consideramos para tal evento porque eres tan importante para nosotros. No sucedió así. Entonces mi ego, mi reacción típica es, me están olvidando, no me están tomando en cuenta, pobre de mí, ¿cómo es posible? Yo tan buena, yo tan dulce, yo que he estado haciendo todo lo mejor por ellos, estoy esperando de ellos, de los demás o de la vida, que me tomen en cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo lo puedo cachar, que ya voy a empezar a sufrir porque no he sido tomado en cuenta, y yo puedo transformar, decir, a ver, voy a ver si puedo trabajar, ¿no? Entonces no soy nada, no soy nadie. Lo que doy hay que darlo de corazón. Y si lo estoy dando de verdad, de corazón, no debo de esperar nada. Ya simplemente el hecho de haberlo dado, de haberme preocupado, de haber hecho determinada cosa, me debe de dejar contenta y tranquila. Porque lo estoy haciendo porque lo quiero hacer. Porque lo quiero hacer yo. No por el resultado de lo que voy a hacer. Entonces, gracias Dios mío, bendito sea Dios, que lo pude hacer. Y eso ya me debe de llenar de satisfacción. Entonces voy a renunciar a mi sufrimiento de estar esperando de los demás, ¿sí?, un reconocimiento a lo que yo estoy dando. Porque entonces lo estoy dando por un motivo definido, ¿no? Para que me tomen en cuenta, para que sepan que soy tan buena, ¿no? Es como el cuento de la persona que dice, yo te voy a dar mi riñón, hermano, ¿no? Nada más que me lo vas a tener que agradecer toda mi vida, ¿no? Entonces es que el hermano le debería de contestar, mejor no me des nada, ¿no? Porque entonces toda mi vida voy a tener que vivir agradeciéndotelo, invitándote a todas mis cumpleaños, a todas mis fiestas, a todas mis reuniones, porque si no me vas a hablar por teléfono. Gracias por no invitarme, pero acuérdate que te di un riñón. ¿No? Entonces es una cosa muy fuerte, porque entonces si nosotros estamos dando algo, o si nosotros estamos haciendo un esfuerzo por hacer algo, porque ahorita le estoy poniendo el ejemplo de la consideración, pero hay miles de estados de sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando nos cachemos en alguno de esos estados, renunciar a ellos, ¿no? Como el ejemplo que les ponía la vez pasada, no, ay, este hombre ya, ¿cómo es posible? Estoy viendo besuqueándose con otra mujer, ¿no? Da gracias a Dios, porque ahí llegas a tu cuarto, ay, a sufrir por él, yo no puedo vivir sin él, me lo quitó esta vieja desgraciada, esta le coqueteó, o él, es un desgraciado que me mintió, ¿no? Da gracias a Dios que lo averiguaste, que puedes poner cartas en el asunto. Mira, gracias, muy amable, sé muy feliz, pero hasta luego, ¿no? Y gracias, Señor, por abrirme, cambia la idea. Y al cambiar la idea, renuncias a tu sufrimiento. Porque ¿por qué le vas a dedicar ni siquiera un minuto de sufrimiento a algo que sinceramente no considerabas que fuera digno para ti, ¿no? Sin desearle mal a nadie, ¿no? Pero si no es digno de ti, o si no sientes que esa persona te ha sido fiel o te ha mentido o lo que sea, muy tranquilamente, mira, mi amor, agarra tus maletas y con consideración te espero los días que necesites para encontrar otro departamento, si es que vive contigo, sea el caso, lo que sea, pero tranquila, diciendo gracias Diosito lindo que me abriste los ojos, porque quizás ahí viene el gran amor de mi vida, ¿no? Y si no viene el gran amor de mi vida, yo soy el gran amor mismo de mi vida mía.
porque yo me quiero, me valoro y estoy feliz de haberme despojado de una cosa que a mí no me convenía. Entonces, renuncio a mi sufrimiento, ni una lágrima, ni un pesar, al contrario, gracias, qué bueno que se me abrieron los ojos y esto, adelante, adelante, la vida continúa y estoy tomando en cuenta esto para trabajar. Entonces, bueno, amigos, no me quiero extender mucho. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué interesante. Que si nosotros queremos trabajar, darle peso a este trabajo, sea más grande que nosotros mismos, sea más grande que la reacción habitual que siempre tenemos con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro trabajo, donde ya algo nos hizo, nos pegó y ahí vamos a sufrir. Hay un malestar. Cuando pescas ese malestar, hay que transformarlo. Hay que transformarlo. Decir, bueno, a ver cómo me voy a sentir bien. ¿De qué manera puedo lograr sentirme bien? Poniéndome los zapatos a lo mejor de la otra persona, sabiendo que la otra persona es igual de mecánica que yo, pidiendo una disculpa, tratando de llamar a la armonía. Y ya si esa cosa es verdaderamente imposible de poderlo tú un poquito solucionar, pues renunciando a esa persona o renunciando a ese trabajo, si es que la posibilidad de la vida te la da, ¿no? Si puedes alejarte de esa situación dañina, perfecto. Si tienes que continuar ahí, verla con otros ojos, ¿no? Verla con otros ojos y tratar en lo posible, ¿no? De comprender que si la otra persona tú te sientes insultado o dañado o no tomado en cuenta, acuérdate que esa misma persona es igual de mecánica que tú, que está pasando por problemas y que en un momento dado tú puedes llamar a una junta, si estás en un trabajo, o una conciliación con una amistad, y decirle, a ver, vamos a sentarnos, o con tu hijo, o con tu esposo, ¿no? Vamos a tratar de cualquier problema que nosotros tengamos, ok, y ahorita nos sentimos un poco enojados nosotros los dos, vamos a tratar de no enojarnos. A lo mejor respetando, a lo mejor tú tienes una idea diferente diferente de la mía sobre este asunto. Entonces no importa, yo respeto tu idea, es tu idea y la respeto, yo espero que respetes también mi idea, vamos a conciliar entre los dos que así pensamos sobre este asunto y vamos a tratar de mediar, si es que hay que tomar una solución entre los dos, alguna solución que a los dos nos deje satisfechos y que de alguna manera nos lleve a la conciliación, porque no queremos pelearnos, no queremos disgustarnos y sobre todo faltarnos al respeto. Entonces, vamos a tenernos esa consideración, vamos a tenernos ese cariño, ese amor y vamos a continuar. Si se puede, ¿no? Ahora, si es una cosa tóxica, que tú ves que por más que estás tratando de hablar, conciliar y arreglar las cosas, no se puede y tienes la oportunidad, adiós, aléjate, 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 aléjate. Aléjate porque estás trabajando sobre ti mismo y estás trabajando, intentando, por supuesto, darle frente a lo que tienes que darle frente, ¿no? Pero si también hay la posibilidad de un alejamiento de una persona, porque mira, es algo tóxico. Entonces, como dicen, bueno, es que si sabías que te estaba haciendo tanto daño, si es una persona que te quiere golpear, o si es una persona que llega borracho o llega drogada, ya hablaste con él, ya le dijiste, por favor, cambia, ve a una institución o cambia tu manera de ser, y está viviendo contigo o está en tu casa y todo, y puedes tener la posibilidad o de tú alejarte de ahí, o de pedirle de favor que se aleje de tu vida, pues cada quien también tiene que tomar la responsabilidad de su vida, ¿no, amigos? Entonces, que siga ese camino si él lo quiere o ella lo quiere, pero sin estar cerca de ti. Ahora, si ya tienes que lidiar con la persona porque ya no hay de otra, entonces trabajar sobre eso. También sin que dejes que tus derechos también se estén anulando, ¿no? Porque para eso, pues entonces sí, tienes que con una persona decirle, oiga, póngale un área de restricción a esta persona porque tengo hijos a los que está hiriendo o a mí misma me está hiriendo. Ya son situaciones extremas, ¿no? Que sí hay que tomar una decisión. Pero bueno, amigos, qué bonito que me acompañaron, les agradezco mucho. Y nos vemos en nuestra próxima lectura.